Es la mesa sobre masculinidades, un servidor Oscar Misael Hernández, voy a moderar la dinámica como en las otras mesas. En la siguiente, cada expositor o expositora tiene 15 minutos y al final bueno, dejamos la ronda para comentarios, para preguntas. Y en ese tenor, pues vamos empezando. Le vamos a dar la palabra a Lidia Alejandra Suárez de la Universidad Autónoma de Baja California, con su trabajo titulado ¿Qué significa ser hombres? Las utopías en los relatos masculinos. Buenas tardes. Miren, el trabajo que yo vengo a presentar es parte de una tesis. Es un trabajo sobre que intentaba conocer cómo piensan los hombres, cómo sienten ante los cambios actuales, pues en el contexto de la frontera donde vivimos, en la ciudad de Mexicali. Voy a leer el resumen, y después algunos otros fragmentos de lo que ya era la parte final, en la que los hombres expresan qué visiones tienen del mundo, qué esperarían ellos, cómo les gustaría que fuera el mundo. Entonces, pues empiezo con este resumen. Dice: el propósito de este trabajo es comprender los cambios por los que atraviesa el concepto de masculinidad desde el punto de vista de un grupo de hombres que viven en la frontera norte, específicamente en la ciudad de Mexicali, a partir de la exploración de sus utopías acerca del mundo desde 4 ejes temáticos: masculinidad, violencia, género y cultura visual. La intención es establecer un acercamiento a los espacios de liminalidad, donde estos hombres interactúan dentro del contexto histórico de la construcción de un muro que se extiende a lo largo de la franja fronteriza en esta época de posmodernidad. Liminalidad es un espacio intermedio, poco definido, espacios borrosos. Ellos están fuera del orden establecido, por eso ese concepto ayuda pues a explicar en dónde están ubicados. La metodología plantea una exploración post-experimental, pues es una metodología que se enfoca a zonas de resistencia, de lo marginal a lo excluido, sin tratar de generalizar en torno a las pautas que condicionan el comportamiento masculino. Para tal efecto, se utilizó el método etnográfico y se realizaron entrevistas a un grupo de hombres de distintas edades, de clase baja y con experiencias de migración hacia Estados Unidos. Algunos de ellos transgreden el orden por medio de la violencia directa o física y otros de manera simbólica. Ambos grupos están en desacuerdo con las normas que propone el orden legal establecido y en este sentido sus discursos se oponen a la estructura hegemónica dominante. Por lo tanto, sus narrativas se consideran discursos contrahegemónicos. En esta investigación se encontró que existe un proceso de cambio con relación al significado de ser hombre en relación al modelo de masculinidad tradicional que exigía al hombre rudeza y distanciamiento emocional, incluso de su propia familia, desde la perspectiva de los varones entrevistados. Sus narrativas muestran algunos de los distintos ángulos de las transformaciones por las que atraviesa el género masculino y por consecuencia el femenino. Estas se producen en medio de una atmósfera de violencia. Según el reporte de datos empíricos sobre el entorno familiar y el contexto social en el que se desarrolló la infancia de estos varones, así como por las características de la violencia social con que ellos mismos reproducen a través de la transgresión física y la violencia simbólica. Las causas de la violencia, por lo tanto, no las determina el contexto social, aunque pueden llegar a propiciarlas. Es decir, que en un mismo entorno social, bajo condiciones de vida similares, las opciones que toman los varones pueden ser distintas. La interpretación es que no existe un esquema unidimensional del comportamiento, sino que los hombres pueden tomar cualquiera de estas dos opciones, la violencia o la no violencia. Por último, desde la lógica de los entrevistados, la masculinidad no es algo que caracteriza solo a los hombres, sino que es una concepción del mundo que forma parte de los imaginarios de género en hombres y mujeres, y por ahora transita por un momento de transformación y cambios. Esto se observa en el registro de masculinidades alternas contrahegemónicas que amplían los discursos en relación al significado de ser hombre en esta zona de la frontera noroeste del país. Pues es en términos generales el resumen del trabajo, de todo el desarrollo pues de la tesis. Y
Y en la parte final se enfocaba en esto, ¿no? Cuáles son sus utopías y cuál es el significado de ser hombre para ellos. Bueno, entonces voy a leer unas partes y otras explicar. ¿Desde dónde, cómo y por qué los hombres que colaboran en este estudio inventan o reinventan las utopías ya creadas para dibujarlas en este espacio fronterizo en el que aparentemente se erigen muros infranqueables? Su forma de transgresión se desprende desde la base económica de la estructura social o corresponde a un conjunto de expresiones de la superestructura cultural. La primera exploración inicia en el lugar donde se reproducen estas visiones alternas del mundo. La base estructural que tienen los barrios como escenario urbano. El estudio se hizo en algunos barrios de Mexicali porque primero empezó con, pues haciendo contacto con una persona que se dedicaba a la venta de armas y también pues decían que en su casa había tenían un laboratorio de cristal. Lo que pasa es que yo trabajaba como bibliotecaria y en la colonia Bellavista de Mexicali, que es una colonia altamente delictiva, entonces eran las personas que vivían enfrente y me pareció interesante explorar el barrio como uno de los escenarios principales de la violencia. Entonces así es como fui buscando, se le llama la técnica bola de nieve, un entrevistado te va llevando a otro y de esa manera vas haciendo un universo de estudio. Lo que pasó en este caso es que los entrevistados no funcionó tanto la bola de nieve porque pues ellos eran más o menos herméticos. Y lo que busqué fue contactar a personas que hacían murales. O sea, ellos un colectivo que se dedica a dibujar murales del Che, de Flores Magón, de diferentes héroes revolucionarios, y ellos ya fui contactando a varios de este grupo, de este colectivo, y con ellos fue con quienes hice las entrevistas. Entonces, pues lo que ellos me dijeron es finalmente aquí lo que va a aparecer. Dice, es decir, que inconsciente o inconscientemente, a través del empleo de conductas que incorporan la transgresión física o simbólica, forman frentes contrahegemónicos que descubren las contradicciones del desarrollo y la relativa prosperidad de la frontera. Por ello, salen a relucir las paradójicas identidades masculinas y sus posiciones en relación con los diferentes frentes del mapa cultural de la violencia institucional o antiinstitucional. En este proceso aparecen en juego diferentes visiones masculinas del mundo con una aparente frivolidad y hedonismo, así como sus compromisos conscientes o inconscientes con las acciones que promuevan un cambio social. Esta es una condición subyacente que prevalece inmersa en la racionalidad y la sensibilidad posmodernas. Marca la existencia de cambios que paulatinamente transforman los patrones que con anterioridad estableció la masculinidad tradicional. Ellos van rompiendo con valores que fueron aprendiendo de sus padres y de sus abuelos. Ellos empiezan a hacer cambios, al menos en el discurso, según lo que ellos dicen. El advenimiento de estos cambios graduales, en términos optimistas, implica un posible reencantamiento de los hombres con el mundo, y este empieza a incorporar un componente lúdico, personal, sensitivo, tal como vaticina, como dice un autor que es Maffesoli. Todo esto sucederá al surgir nuevas formas de racionalidad a partir de un replanteamiento de lo que fueron las antiguas estructuras que sustentaron las relaciones de producción, de poder y catesis, como señala un autor, Conwell. A lo que yo trato de explicar es que hay cambios. Ellos muestran algunos cambios en su forma de ver sus relaciones con su pareja, sus relaciones dentro de sus propios grupos donde se socializan. Algo curioso fue apareciendo los 4 primeros entrevistados que se dedicaban más a la violencia física, a la violencia directa. Ellos no tenían ninguna propuesta, no tenían una visión hacia dónde, qué esperaban hacer. Algunos decían que se querían ir a Estados Unidos, otros decían que prefería que todo siguiera igual para que ellos pudieran seguir manteniendo su forma de
de sobrevivencia, que era la delincuencia. Y por otra, los otros 4 entrevistados sí planteaban transformaciones, o sea, ellos se imaginaban diferentes formas, diferentes utopías. Uno de ellos decía que lo que esperaba era una comunidad autogestiva. La comunidad autogestiva era para él como una manera de que se podían, una salida pues a las formas de dominación, a las formas de capitalistas de explotación en la frontera y en el país. Y el último decía que él lo que quería era combinar el arte y la sociología y hacer una propuesta cultural, y él veía que por ahí podía empezar a haber cambios sociales. Pues el último de los entrevistados era Santiago, y él decía que para él ser hombre, el significado de ser hombre era ser responsable de sus acciones. Decía: pienso que la virilidad es ser responsable de tus acciones. El hecho de que diga una palabra violenta es ser hombre. A veces ser hombre es callar, unos piensan que es golpear, a veces es reconocer que estás equivocado, y eso es parte de ser humano, ser hombre humano. Esto de ser hombre tiene que ver mucho con estar conectado con tu corazón. 3 de los entrevistados, incluyendo este último Santiago, coinciden en la idea de que el hombre ha llegado a un alto grado de autodestrucción e inconsciencia en relación consigo mismo, como ser social y hacia su entorno natural y cultural. De ahí que plantean diferentes salidas a la violencia, que es una conducta que resulta de la represión de emociones, en términos de Santiago, que no se alcanzan a expresar o comunicar, o por la obsesión de poder, o por obtener la ventaja sobre otros. Todos ellos cuestionan el funcionamiento de las estructuras sociales y están de alguna manera de acuerdo en que se deben inventar nuevos relatos, no solo en torno a los discursos de género que fabrican modelos de cómo se debe ser hombre o mujer, sino también a la manera de orientar la vida social, desde los espacios liminales donde interactúan. Es posible que por momentos se alejen o se acerquen de su objetivo, pero no lo pierden de vista, y tal vez sin proponérselo, en términos de un autor, Gertz, contribuyen de forma central y no liminar, no solamente de manera marginal, a ampliar el repertorio de los discursos humanos acerca de ser hombre, de diferentes. Ellos tratan de buscar maneras distintas de ser hombre. El modelo de hombre feo, fuerte y formal construyó el estereotipo masculino que se encuentra en un estado de agotamiento, es decir, que ya no alcanza a sostenerse por sí mismo, en medio de los cambios socioeconómicos que durante las últimas 3 décadas han modificado las relaciones de género y los guiones que definen cómo ser hombre o cómo ser mujer en esta ciudad de la frontera, en Mexicali. Aunque prevalece una serie de prácticas de defensa o venganza, como a las que se refiere uno de los entrevistados, que él ha estado en pandillas en algunas en la colonia Hidalgo de Mexicali, estas prácticas de defensa o venganza que los hombres siguen reproduciendo desde la infancia bajo la supervisión de sus mayores, tal como sugieren las narraciones de Tony, de 3 de ellos, de Tony, el Wok y Jorge. Los orillan a tener que golpear a quien los golpee, y si no, la gente se burla. Es una idea, ¿no?, que está entre lo que ellos explican. O sufrirán las consecuencias de la consigna familiar: si les pegan en la casa, les vamos a pegar en la escuela, les vamos a pegar en la casa por pendejos. De manera que las dinámicas son con relación a la violencia, conducta violenta que suceden en la calle o en la vida doméstica, se combinan y se vuelven simultáneas, una se convierte en extensión de la otra. En sus relatos acerca de los sucesos que durante la infancia les hicieron desarrollar una cierta capacidad de inestabilidad hacia el dolor de los demás hombres o mujeres, sigue presente la misma estructura emocional, y esto lo reflejan en su historia reciente.
Esto se hace evidente en las situaciones que ellos viven cotidianamente y en la manera en que sus actos corresponden al hecho de continuar asumiendo los rígidos modelos de comportamiento masculinos aprendidos en la infancia. Se trata de un modelo de masculinidad que está en relación con la violencia física directa, es decir, a las actividades delictivas que los convierten en personas insensibles a sus víctimas, y se puede observar todos los días en la atmósfera de violencia de la mayoría de las ciudades fronterizas, a través de la prensa, de los medios y de la cultura visual urbana. Por otra parte, a través de los discursos de los varones es posible percibir lo contrario, porque inmersas en la dureza que muestra la hegemonía masculina, existen zonas sensibles que complejizan la condición actual de los varones. Se trata de contranarrativas de la masculinidad que delinean formas distintas de ser hombre, ligadas a una visión más lúdica, sensitiva, en relación a la condición humana en general, que repercuten en la situación de género. Si bien durante la época moderna el pensamiento racional estuvo tan estrechamente vinculado a la rigidez emocional del comportamiento masculino, el grado de esta se convirtió en uno de los principales motores que promovieron la maquinaria del progreso y en el mundo y de las innovaciones en el desarrollo del capitalismo. Ahora, en el medio del desarrollo de una perspectiva distinta, la visión racional del mundo está llena de dudas e incertidumbres que cuestionan lo que antes se daba por cierto. Por ejemplo, entre estas, la idea de que la hegemonía masculina de la razón es la única capaz de promover el desarrollo. Hay una nueva manera cultural, una nueva arquitectura que empieza a incorporar cambios a nivel estructural y superestructural. Empieza a cimentarse sobre los antiguos andamiajes endebles del bloque histórico actual, de tal forma que el conjunto de ideas que asumen como nuevas utopías corresponden a resolver problemas ya antiguos. En todo esto es interesante presenciar cómo en cada época se construyen nuevos mitos, nuevos héroes, y que todos los espacios liminales, desde estos espacios liminales se hace más visible la posibilidad de crear otras maneras, desde otro mundo o mejores condiciones de vida, cuando el estado de cosas es restrictivo. Quienes logran explorar y construir estrategias de transgresión desde diversos frentes dan lugar a las luchas, como hacen pintando, actuando, construyendo la cultura desde los espacios estos marginales, que están como escondidos, borrosos. Es por eso que no se les puede localizar dentro de las estructuras del poder y las rutinas a través de las que fluye el orden legítimo al local en la vida fronteriza, sino en las zonas nebulosas desde donde constantemente transgreden de forma violenta aquello en lo que no están de acuerdo o que no les permite la sobrevivencia. Finalmente, para regresar a la pregunta inicial acerca de cuál es el sentido que los hombres entrevistados dan a sus visiones del mundo, utopías y proyectos de vida, según expresan quienes colaboraron en este trabajo, podrían incorporarse varias respuestas. Entre estas están la necesidad de sobrevivir en un medio hostil, las estrategias para cuestionar públicamente el orden social, la capacidad constante de transformarse a sí mismos para reinventar el lenguaje, que pueda ser capaz de explorar algunas nuevas narrativas que sean de más libertad. Pues hasta aquí llega este es el intento, pues, de explorar qué significa, que no es muy claro a lo mejor, pero es lo que traté yo de reflejar lo que me decían. Y no, bueno, ya después me harán preguntas sobre todo lo que quedó sin comprender, a lo mejor mucho, espero que no. Gracias. Muchas gracias a Lidia Suárez por su exposición. Y a continuación vamos a darle la palabra a Margarita Valencia Triana. Ella no está en el listado de participantes aquí por algún error técnico, estaba en otra mesa, pero dicen que sí debe estar aquí. Entonces vamos a darle la palabra a Margarita Valencia Triana, es de la Universidad Complutense de Madrid, candidata a doctora en Filosofía, y nos trae un trabajo titulado
masculinidades no homogénicas. Hegemónicas. Dice homogéneas. Sí, bueno, buenas. Creo que hubo un poco más de un error en eso. Pero sí, es sobre masculinidades no hegemónicas, de hecho. Pero gracias. Y gracias por la modificación. Yo voy a hablar sobre masculinidades no hegemónicas y eso es un tema bastante amplio, ¿no? Yo soy filósofa, como bien dijo Óscar, y mi trabajo no es ni desde la sociología ni desde la antropología, pero sí es un intento por pensar nuevas categorías para discursivizar prácticas de masculinidad que no están dentro de la masculinidad hegemónica, y sobre todo en esta ponencia que voy a dar lo voy a situar geopolíticamente en nuestro país, que, bueno, soy mexicana. En nuestro país es una cosa difícil de decir, porque soy, aparte de mexicana, soy de aquí de Tijuana, de la frontera, entonces esto significa muchas cosas, ¿no? Primero, considero necesario hacer unas notas previas. Mi ponencia es bastante larga, son como 18 páginas, por lo cual no la voy a leer, porque creo que voy a perder la atención de ustedes, y también creo que si hay preguntas puedo aclararlas en algún otro momento. Hay unas notas previas, les decía, y bueno, esto creo que es importante que lo lea para que no se me pase nada, pero espero que no sea demasiado tedioso. Mire, a ver, al inicio de esta ponencia consideramos necesario mencionar 3 temas que se enlazan con la necesidad de construir masculinidades no hegemónicas en nuestro país. Estos temas son: 1. El contexto geopolíticamente situado, en nuestro caso México contemporáneo, y el desmoronamiento del concepto de Estado-nación como figuración política, dadas las luchas y a la vez alianzas entre el gobierno, los cárteles de drogas y la corrupción nacional e internacional. Y 2. Las crisis económicas que ha sufrido consecutivamente los espacios tercermundizados. Nos referimos a la desestructuración económica que ha venido padeciendo México a partir de los años 60 e incluso antes, donde las políticas de modernización proclamadas por el gobierno dejaron claramente desprotegido al campo, agudizando las migraciones de este a la ciudad e iniciándose en consecuencia una reconfiguración en el concepto de trabajo que décadas después, con el advenimiento de la globalización, derivarían en la creación e institución de una nueva clase social, la clase criminal, como motor económico del país, y que en este momento y que en este trabajo denominamos subjetividad endriaga. 3. El bombardeo de los medios de comunicación, con especial énfasis la televisión, la cual sigue reproduciendo estereotipos de género y representaciones de mujeres en posición de inferioridad, al mismo tiempo que a través de la sobrerepresentación naturaliza artificialmente la violencia criminal y la proclama indirectamente como una llave para alcanzar el éxito económico. Mencionado lo anterior, nos referimos al primer punto y haremos una breve revisión histórica de la implicación que tiene el concepto de macho en la construcción de la identidad nacional en Latinoamérica y con especial ahínco en México. Dicha implicación ha sido revisada en primera instancia por Oscar Lewis en 1959-1961, quien sitúa los términos de macho y machismo en la década de los 40 y 50, los cuales hacen referencia especialmente a hombres de clase obrera latinoamericana y de las capas pobres en los barrios populares urbanos, sobre todo entre México y América Central. A este respecto, Carlos Monsiváis hace notar que el término se expande en México después de las luchas revolucionarias como signo de identidad, y que en este periodo el término machismo se asociaba a las clases campesinas y trabajadora, ya que en la incipiente configuración de la nación mexicana, el macho vino a ser una superlativación del concepto de hombre, que más tarde se naturalizaría artificialmente como una herencia social nacional, y que ya no se circunscribiría solo a las clases subalternas, dado que el machismo cuenta entre sus características la indiferencia ante el peligro, el menosprecio de las virtudes femeninas y la afirmación de la autoridad en cualquier nivel, haciendo notar que las construcciones de género en el contexto mexicano están íntimamente relacionadas con la construcción del Estado. A este respecto, los feminismos y los estudios de género han dejado claro que, si bien no son universalizables sino contextualizables, cito textualmente, el conjunto de conductas, símbolos, ideas, valores y normas de comportamiento generadas en torno a la masculinidad tienen consecuencias políticas, económicas, laborales y profesionales en las relaciones entre hombres y mujeres, una consecuencia que siempre entraña relaciones de poder en las que los hombres ocupan la posición dominante, lo cual no deja de provocar conflictos de carácter simbólico y material.
Por ello, aprovechando la coyuntura contextual de México contemporáneo en cuanto al desmoronamiento del Estado mexicano, intensificada por la clase criminal, consideramos necesario y viable, por una parte, construir una ciudadanía activa y concienciada de que las demandas distópicas que la masculinidad hegemónica impone sobre los varones tienen consecuencias de desigualdad y violencia hacia mujeres y hombres, además de visibilizar que el mantenimiento de una masculinidad violenta, emparentada a la construcción de lo nacional, tiene implicaciones políticas, económicas y sociales que está cobrando en la actualidad un alto número de vidas humanas, dada la lógica masculinista del desafío y la lucha por el poder, y que de mantenerse legitimará a la clase criminal como sujetos de pleno derecho en la ejecución de violencia como una de las principales consignas a cumplir bajo las demandas de la masculinidad hegemónica y el machismo. Dicha ciudadanía deberá también basar su agencia en una acción cotidiana y en el reclamo de derechos humanos y ser capaz de construir, con ayuda de los estudios de género y los feminismos, otros posicionamientos de género no vinculados a la vieja construcción de un nacionalismo que apela a las disimetrías entre los géneros y determina características tales como fuerza, racionalidad, valor y ocupación desinhibida de un espacio público como propiedad exclusiva de los varones, y exige de estos el cumplimiento de dichas características como cuotas a pagar a la masculinidad hegemónica para recibir de esta legitimidad y sentido de pertenencia. La deconstrucción del machismo es urgente en el contexto mexicano actual, dado que el fenómeno del narcotráfico y la violencia explícita como herramientas de necroempoderamiento, y defino necroempoderamiento como los procesos que transforman contextos o situaciones de vulnerabilidad y o subalternidad en posibilidad de acción y autopoder, revirtiendo así las jerarquías de opresión, pero que lo reconfiguran desde prácticas distópicas para hacerse con el poder y obtener a través de este enriquecimiento ilícito y autoafirmación perversa. Bueno, estas herramientas obedecen y encarnan de forma exacerbada una amalgama entre las demandas de masculinidad hegemónica y las demandas del capitalismo global contemporáneo. Ahora bien, estas crisis, las crisis acumulativas en Latinoamérica y en México han supuesto otro tipo de crisis, la crisis del modelo tradicional de masculinidad, que cuenta entre sus variables principales la asignación del papel del macho proveedor al varón, y cuyo cumplimiento se habría visto modificado por la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo durante la década de los 50 del siglo XX en nuestro país. Sin embargo, a partir de los años 70 y a causa de las crisis económicas, se empezó a fraguar y extender un miedo masculino generalizado hacia la desvirilización por causa del desempleo. Así, con el advenimiento de la globalización de la economía mundial y sus consecuencias de precariedad laboral y existencial, volvieron a tomar fuerza las formas ilícitas de enriquecimiento, surgiendo de esta manera lo que en mi trabajo investigador denomino subjetividad embriaga, y que se caracteriza por inscribir a sujetos no legítimos dentro del neoliberalismo más radical, literal y exacerbado que denominamos capitalismo gore. Llegadas a este punto, considero pertinente definir las características tanto de los sujetos embriagos como del capitalismo gore, para después visibilizar a través de esto la radicalización distópica que ha traído consigo en nuestro contexto mexicano el entramado entre masculinidad hegemónica, neoliberalismo globalizado y violencia, lo cual hace urgente una revisión y propuesta de otras masculinidades que puedan desvincularse de dicho entramado que ha devenido en la glorificación y naturalización del machismo proclamado por el Estado, y ha pasado de ser un Estado-nación que utiliza las tecnologías del género para garantizar la reproducción y la confirmación de identidades genéricas a una narconación que utiliza las tecnologías de la violencia y su especialización como herramientas de necroempoderamiento y enriquecimiento, que traen como consecuencia un desequilibrio radical en el ejercicio del poder y un desdeñamiento a toda política de igualdad entre géneros. Estoy leyendo demasiado, pero voy a hablar un poco sobre qué entiendo, de una manera muy rápida, sobre qué entiendo por capitalismo gore, y también qué entiendo por subjetividad embriaga, de dónde tomo estos términos y cuál es el fin, para después entrar directamente a lo de masculinidades. No sé cuánto tiempo me queda. 7 minutos. Ok. Por capitalismo gore yo entiendo, nos referimos a... Tomo el término gore de un subgénero cinematográfico que tiene que ver con el derramamiento de sangre, con el despedazamiento, con el ejercicio de una violencia que resulta truculenta y sí, como Pulp Fiction, como
Pero Pulp Fiction es una versión soft de lo que sería el gore, ¿no? El gore es mucho más fuerte, es mucho más violento, mucho más truculento, y también como que hay como un regocijo en todo ese ejercicio de la violencia, y se parece, de manera desafortunada, se parece muchísimo a lo que está sucediendo ahora en el país, ¿no? Con la semiótica de la tortura que existe ahora, ¿no? Hay toda una semiótica de la tortura, y hay toda una forma de mandar mensajes con esta semiótica, pero también de afianzarse desde ahí en el ejercicio de la violencia. Y bueno, con capitalismo gore nos referimos al derramamiento de sangre explícito e injustificado como precio a pagar por el tercer mundo, y sé que tercer mundo es un término muy complicado, ya hablaremos de esto, lo hago con todo el conocimiento de causa. Hay una justificación del por qué utilizo este término y no otro. Pero bueno, dice que se aferra a seguir las lógicas del neoliberalismo como forma de legitimidad y progreso. También nos referimos con ello al altísimo porcentaje de vísceras y desmembramientos frecuentemente mezclados con el crimen organizado, el género y los usos predatorios de los cuerpos. Todo esto por medio de la violencia más explícita como herramienta de necroempoderamiento y reafirmación machista, ya que un macho es un hombre al que solo le quedan como recurso para hacerse notar la indiferencia ante la muerte propia o el dolor ajeno. El machismo exacerbado propuesto por el Estado devenido en una agencia endriaga. Tomamos el término endriago de la literatura medieval, específicamente del libro Amadís de Gaula, que es un libro de caballerías del siglo XV en España, y lo hacemos así siguiendo la tesis de Marie-Louise Prat, que afirma que el mundo contemporáneo está gobernado por el retorno de los monstruos. A ver, entre las características del sujeto endriago se pueden enunciar estas. Los sujetos endriagos surgen en un contexto específico, el posfordismo. Este evidencia y traza una genealogía somera para explicar la vinculación entre pobreza y violencia, entre nacimiento de sujetos endriagos y capitalismo gore. Así, el contexto cotidiano de estos sujetos es la yuxtaposición muy real de proliferación de mercancías y exclusión de consumo. Son contemporáneos de la combinación de un número creciente de necesidades con la creciente falta de recursos casi básicos de una parte importante de la población, aunada el hecho de que, mientras unos se bañan en una atmósfera de consumo desbocado, otros conocen la degradación de su nivel de vida, privaciones incesantes en las partidas más esenciales del presupuesto, el estar hartos del infierno cotidiano, la humillación de ser socorridos por la seguridad social, o en muchos casos ni eso. Si hay una pesadilla del hiperconsumo, no se ve ni en el aumento de la insignificancia ni en la sed insaciable de adquisiciones comerciales, se localiza en la degradación de las condiciones materiales y en el desaliento que causan las restricciones, el consumo mínima mientras la cotidianidad es bombardeada continuamente con las tentaciones multicolores. El infierno, dice aquí, el infierno no es la espiral interminable del consumo, sino el subconsumo de las poblaciones frágiles que viven en el seno de la sociedad del hiperconsumo. Ahora bien, no me voy a tener tiempo, son 5 minutos, les voy a contar mejor, y creo que está muy lleno de muchos términos que igual con los que no están muy familiarizados, y que si tienen alguna pregunta o si tienen, les puedo comentar. En cuanto a lo de la masculinidad, pues me va a tocar hacerlo muy rápido. Bueno, hay una cita que es impresionante porque es muy clara y es muy directa, y es de Virginie Despentes, de un libro que se llama Femmes of Power, y dice, lo voy a traducir, dice, bueno, no sé si leerlo en inglés o lo traduzco, pero dice, me parece alucinante que la dificultad con la que los hombres, la dificultad que los hombres tienen para criticar la masculinidad, como si no pudieran cambiar nada sobre ella. Los hombres son demasiado pasivos acerca de lo que se les impone a ellos y a sus cuerpos en nombre de la virilidad. Bueno, ahora bien, las tres agencias que propongo para crear otro tipo de masculinidades, y no digo que todos los hombres, también es importante decir en la ponencia específico que no hablo de que todos los hombres detenten una masculinidad machista, ni que todos los hombres sean iguales, no podemos hablar de eso. La masculinidad se construye en contexto, pero lo que estoy tratando de evidenciar en este momento y en lo que yo me enfoco es en esta masculinidad ultraviolenta de la que estamos siendo
objeto la mayoría o muchas de las personas que vivimos en el territorio mexicano o que viven en el territorio mexicano. Entonces, como contrapropuestas o como contranarrativas, como lo enunciaban por aquí, hacia la construcción de masculinidades no hegemónicas, sino que puedan desobedecer a las consignas de género o las consignas del género masculino con mayúsculas, tendría que ser primero un retrasado, obviamente una educación, y eso tendría que hacerse desde las instituciones, un retrasado en la educación de los niños y de las niñas que tenga que ver con una educación en igualdad, que no tenga que ver con sexismo. Por otro lado, a los niños no imponerles como un mandamiento que su forma de socialización con otros varones sea a través de la violencia, porque mucha de la forma de socialización que se impone, como lo decían por aquí, es que tiene que ejercer la violencia porque si no se burlan de él, y hay todo un bullying, y hay todo un aislamiento, y hay todo un proceso de exclusión para aquel que no obedece a las lógicas de la masculinidad más tradicional, ¿no? Por otro lado está el hecho de que tendríamos que pensar en redefinir las relaciones entre la paternidad y la masculinidad, donde la paternidad no se reduzca a una paternidad precaria que en muchos casos solamente se reduce a mantener a los hijos económicamente, ¿no? Sino que se les permita a los hombres tener una relación mucho más rica y mucho más cercana con sus hijos, en el caso de tener hijos, que se revalore el hecho de que puedas empatizar con los otros, y cuando tienes a tu cargo gente o personas o niños que son vulnerables, también entras en contacto con esa parte que pueden ser dañados. Obviamente hay que empatizar y hay que desterrar de la concepción de masculinidad el hecho de que no pueden sentir empatía hacia los otros, ni hacia el dolor de los otros, ni a mostrar sentimientos. Y luego hay un tercer punto que igual va a quedar así muy, muy desdibujado, pero también en tanto que no se desestigmaticen las lógicas que se confieren a las comunidades LGTBIQ, que significa el gay, lesbiana, transexual, bisexual e intersexual, o queer, que también es la comunidad queer, mientras no erradiquemos esa homofobia o transfobia, lesbofobia, fobias de todos sus tipos, del modelo de masculinidad, no vamos a poder hacer un verdadero cambio, porque claro, el primer fantasma que amenaza la masculinidad tiene que ver con el miedo a ser maricón, ¿no? Lo primero es, si desobedeces, entonces ya eres un desviado sexual, y claro que las preferencias sexuales son eso, preferencias sexuales, pero están demasiado ligadas con el discurso de la masculinidad, a que tienes que ser viril, igual a hombre, igual a heterosexual, igual a un montón de cosas, sí. Entonces, mientras no se desestigmaticen estos modelos de conducta, no vamos a lograr hacer hombres que puedan emparentarse con su lado no solo femenino, sino con su lado humano, que no los restrinja, que no los precarice emocionalmente y que no los aísle, porque creo que la masculinidad performar la masculinidad tanto para los sujetos varones como porque la masculinidad es toda una serie de características, como lo decía mi compañera, no es una propiedad intrínseca del cuerpo de los hombres, sino toda una serie de características socioculturales. Mientras estas cosas no se desprendan, no se pueda ser crítico con ellas, la masculinidad va a seguir siendo una forma de performar la identidad muy aislada y muy criticada, por supuesto, pero muy aislada. Creo que tenemos que tener en cuenta lo que los feminismos han hecho durante más de 200 años para empezar a pensar las masculinidades, y afortunadamente hay hombres que performan su masculinidad desde otros sitios y también son críticos con este modelo de masculinidad hegemónica, ¿no? Y bueno, se me acabó el tiempo, y si alguien tiene alguna pregunta, después. Gracias. Muchas gracias a Margarita Valencia. Ahora le vamos a dar la palabra a Jesús Madrigal, que viene de Medicina Social Comunitaria y va a exponer un trabajo titulado Salud Reproductiva y Masculinidad. Tienes la palabra. Gracias. Efectivamente provengo de una AC, Programas de Medicina Social Comunitaria, que nos dedicamos a hacer trabajo en educación para la salud, en el área de prevención de enfermedades y lógicamente conservación de la salud. Es interesante decirles que en el año 94 inició un trabajo la organización dirigido a mejorar los niveles de salud reproductiva de las mujeres
con mayores desventajas en la ciudad de Tijuana, porque además esa es nuestra población meta. Buena parte del trabajo que realizamos en la organización lo llevan a cabo promotoras voluntarias de salud. Una vez que concluyó esa primera intervención de 2 años, que entre paréntesis fue financiada por la Fundación MacArthur, las promotoras voluntarias de salud sugirieron que era necesario, para mejorar los niveles de salud de las mujeres, en este caso reproductiva, hacer un trabajo con hombres, también en la cuestión de la salud reproductiva. Este trabajo se inicia en el año del 96 y una primera etapa fue en el año 96 al año 98. Ahí justamente es cuando arribo a la organización para hacer este trabajo y debo decirles que fue un inicio doloroso, porque es muy difícil convocar a los hombres para que atiendan la cuestión de su salud. A los hombres no se nos enseña socioculturalmente a cuidar ni la salud propia, mucho menos la de las demás y los demás en una casa. Entonces, la idea era, lógicamente, para dar seguimiento a una primera intervención, hacer el trabajo ahora con los hombres, pareja, de las mujeres que previamente se había intervenido. Acudimos a las colonias en Tijuana, en los cuales había esta primera intervención, y se lograba hacer la convocatoria y reunión de grupos de hombres que tratábamos que fueran entre 10 y 15 como máximo, para una primera sesión. Se les hacía el planteamiento de la importancia del cuidado de su salud, y aparentemente estaban muy entusiastas en esa primera sesión, pero para la segunda sesión de una intervención inicial que estaba conformada por 4 sesiones, para la segunda llegaba una tercera parte, si bien nos iba, y en algunas ocasiones ya no era posible continuar, porque pues los hombres se habían desentendido de ese compromiso. Que valga mencionar aquí, a los hombres socioculturalmente no se nos enseña que el comprometerse implica la intención de cumplir. O sea, para nosotros es muy fácil decir sí. Nos vemos la siguiente, y si no llego, si no asisto, no importa, nada pasa. Entonces, resulta que tuvimos que hacer un replanteamiento y finalmente, voy a tratar de avanzar rápido, no pudimos realizar el trabajo como originalmente se planteó, porque los hombres en las comunidades difícilmente respondían. Entonces tuvimos que reenfocar las actividades y nos fuimos a grupos de hombres que tuvieran el hábito de reunirse, como los sindicatos, como algunas áreas laborales donde conseguíamos que parte del tiempo de estas sesiones fuera laboral. Habitualmente negociábamos que si eran normalmente sesiones de 2 horas, que 1 hora fuera laboral y la otra la pusieran los hombres. Ahí fue donde logramos el inicio de este trabajo, y luego nos fuimos expandiendo. Llegamos a grupos de estudiantes del nivel preparatoria, incluso universidad, y un sector muy, muy interesante es el de los médicos, porque es un machismo o es una masculinidad que tiene características muy, muy especiales, ¿no? Porque los hombres médicos pues además de que nos asumimos como hombres, como fuertes, como poderosos, como valientes, como invulnerables, pues tenemos el teléfono rojo de Dios, ¿no? O sea, le hablamos directamente. Entonces ya es otra categoría, ¿no? Y lo menciono porque más adelante, por ahí del año 2000, tuvimos la posibilidad de intervenir con un grupo de médicos de la Secretaría de Salud, y manejan algunas cuestiones muy interesantes con respecto incluso a la cuestión de su salud. Porque, les recuerdo, nuestra intervención es en pro de la salud, y a través de la salud empezamos poco a poco a analizar cómo el género, cómo la masculinidad influye en la presencia o ausencia en el cuidado o descuido de la salud. Entonces los médicos parecería que deberían de ser, en este sentido, pues un público para nosotros muy ad hoc. Sin embargo, manejan son de los machos ilustrados, ¿no? O sea que niegan ser machos con argumentos, pero finalmente nada más está defendiendo la trinchera, ¿no? Por ejemplo, para citarles una cuestión, preguntándoles a los hombres médicos acerca de por qué no
no hay un cuidado de la salud, pues ellos dicen que ya de entrada la constitución física, la constitución genética es más resistente que la de las mujeres, ¿no? Y suena interesante porque pareciera que no hemos analizado las estadísticas vitales, las estadísticas de mortalidad, y que no estamos, y de hecho así es, o sea, los médicos mismos no tienen claro que las mujeres viven más años en promedio que nosotros los hombres, a pesar de que llevan una carga mayor en todos sentidos, ¿no? Y incluyo ahí la reproducción, que debe de implicar algún desgaste orgánico. Pero bueno, esta situación de tener que llegar a preguntarles a los médicos, bueno, si han revisado las estadísticas y cuáles son las principales razones, las causas de pérdida de la salud o bien de mortalidad en los hombres, y a veces se les dificulta, ¿no? Inclusive siendo médicos. Pero también analizamos la cuestión de por qué las mujeres acuden más a solicitar atención a su salud, y los médicos dicen pues que son manipuladoras, que son chantajistas, los propios médicos, que son descuidadas con su salud, y es interesante porque son las que cuidan la salud en los hogares. Y una de las explicaciones, por ejemplo, que dan los médicos para, ahora hablando de cómo la salud de las mujeres, por ejemplo en Tijuana, por las actividades que se dan en la maquila, donde deben ustedes saber que hay incluso empresas donde se les limita el consumo del agua para que no tengan que ir a utilizar el sanitario a orinar, y porque pues está la línea de producción. Entonces les preguntábamos, bueno, ¿qué hacemos ahí? Y además, ¿por qué? Para analizar las cuestiones de género, ¿por qué hay más mujeres empleadas en la maquila que hombres? Que si eso tenía que ver con habilidades que ya tengan de suyo por ser mujeres, o que no tengamos los hombres por nuestra condición. Y un médico citó no recuerdo la cita bibliográfica, la verdad es de que la perdí, yo creo que intencionadamente, ¿no? Porque un médico decía que había un estudio ergonómico que decía que las mujeres se empleaban más en la maquila porque anatómicamente tenían una constitución que les favorecía el estar sentadas mayor tiempo que los hombres. No sé si se imaginan ustedes cuál sea esa. ¿Alguien tiene idea? Pues las mujeres tienen más grasa en las nalgas, entonces es más fácil que estén sentadas un mayor número de horas. Y así lo dijeron. Y el médico dijo, y aquí está la cita para que si lo duda lo consulte, pero bueno, es como una negación muy muy fuerte, ¿no? Los hombres asumimos que hacemos las cosas bien, y pareciera que el pasar por las aulas, el tener un mayor acervo cultural, no sirve absolutamente para nada en términos de repensarse, de replantearse conductas, sentimientos, oportunidades, pero también limitantes, que es muy, muy importante. Porque una de las cuestiones que va en contra de la salud de los hombres es esta noción de invulnerabilidad, que lamentablemente no lo dejamos a pesar de que tengamos una maestría, un doctorado o un superdoctorado, ¿no? Es decir, no sirve, pues, o sea, la ilustración que los libros debieran de proveernos. Entonces, eso de asumir riesgos, que se puede manifestar muy claramente en el hecho de consumir alcohol y a pesar de eso no querer soltar un volante, ¿no? Porque soy hombre y porque yo soy el que debo de conducir, porque además, ¿cuántos hombres dicen que ebrios conducen incluso mejor que cuando no han consumido ni una gota de alcohol? Y luego dicen repetidamente que las mujeres son pendejas para manejar, y cuando hacemos este trabajo yo les digo, pues qué bueno que no somos los pendejos nosotros, porque nosotros nos estamos muriendo en accidentes automovilísticos siendo los inteligentes. Si no fuéramos los inteligentes ya no existiríamos, ¿no? Ahora sí que como género, o más bien como sexo, ¿no? Porque el género finalmente es algo construido social y culturalmente, e igual lo puede asumir una mujer. Pero bueno, todas estas cuestiones que inciden mucho en la salud de los hombres en lo general, y
que, por ejemplo, en el caso concreto de la salud reproductiva, que es por donde es más nuestra área de trabajo, tiene mucho que se liga directamente con la salud de las mujeres. Las mujeres acuden frecuentemente a servicios de salud por infecciones de transmisión sexual que habitualmente les transmiten sus parejas, que su pareja habitualmente tiene la infección, mas no desarrolla la enfermedad y por tal se resiste a aceptar que es responsable a pesar de tener conciencia de que tiene múltiples parejas y de que muchas de las veces por esta cuestión de retar la invulnerabilidad también hay una resistencia a usar el condón, porque pues ¿qué me va a pasar, no? O sea, hasta los virus los venzo en esta situación de poder que se supone que tengo, ¿no? Para no hablar de las bacterias. Entonces, las mujeres ven disminuida su salud reproductiva a consecuencia de esto, porque tienen infecciones constantes o repetidas, dado que su pareja no acepta el tratamiento. Y bueno, en el caso concreto del cáncer cervicuterino sabemos que está íntimamente ligado con la infección por el virus del papiloma humano, con algunas de sus variedades, pero que difícilmente los hombres tenemos, inclusive siendo médicos, a pesar de eso se nos dificulta mucho asumir la responsabilidad que nos corresponde en una relación de pareja. Entonces, y esto tiene que ver mucho también con esta dificultad aprendida para responsabilizarnos. A los hombres nos enseñan mucho a evadir las responsabilidades con pretextos tontos. Yo recuerdo cuando pasé por las aulas de derecho, que por ejemplo para el caso de la causal de divorcio por infidelidad, pues dicen incluso algunos abogados, ¿no? O sea, si te encuentran en la cama con otra persona, de todas maneras no se consuma la infidelidad si no hay penetración. Entonces, si pasa un hilito, dicen, no, entre las dos personas, pues no hay, entonces no hay la causal, ¿no? Y menciono esto porque es trascendente en todos los aspectos, o sea, lo vemos reforzado por todos lados. Se dice entre hombres, hablando de las cuestiones de infidelidad como causa de daños a la salud reproductiva de las mujeres. Por eso lo voy a citar. Que siempre que se nos acuse de tener una relación extramarital cuando estamos casados o si vivimos en pareja, finalmente es lo mismo, que siempre lo debemos de negar. Que si te encuentran inclusive, ¿sí? Y perdonen la expresión, pero es que así se dice entre hombres, ¿no? Si te encuentran en la cama con otra mujer, tú dices, pero no se la metí. O sea, sí estaba ahí, pero entonces, si no hubo penetración, no hay infidelidad supuestamente para los hombres, ¿no? Y son cuestiones bien interesantes porque estos imaginarios de los hombres construidos así y reforzados en los grupos, ¿no? Que esto es bien importante. Cuando un hombre asume la responsabilidad de sus actos y si su pareja le pregunta, en este caso, si está teniendo una relación extramarital y vamos, o sea, lo acepta, los demás hombres que sepan de esta situación lo van a pendejear, o sea, ¿sí? Entonces esto es importante porque forma parte de todas estas complicidades y de todas estas desviaciones que se aprenden como una forma supuestamente de ser hombre para esa concepción, digamos, ¿no? Cultural que se tiene de lo que implicaría, ¿no? La masculinidad. Y todo esto influye, lógicamente, en la salud de los propios hombres y de las mujeres, sus parejas. Pero no nada más sus parejas, sino lógicamente también las hijas y también los hijos. Porque además, pues la masculinidad no es única, o sea, son masculinidades, no sé, tal vez tantas como hombres existamos. Entonces, la violencia, que es una de las cuestiones que Margarita mencionaba, que aprendemos como forma de conducta, digamos, aceptada en los hombres, pues inicia en la casa. Inicia desde la violencia verbal, luego se pasa a la física y tristemente aterriza muy frecuentemente en la sexual y todavía se goza de la complicidad del propio núcleo familiar para que no haya una corrección debida,
dado que no únicamente estoy pensando que para el caso de la violencia en cualquiera de sus manifestaciones, en que haya algún castigo, digamos, legal, sino que bastaría con el hecho de reconocerla, de no solaparla, de señalarla y buscar corrección, tal vez a través de una terapia, a través de asistir a grupos de hombres en los cuales se pudiera hablar de estos ejercicios que tenemos, que son insanos para la familia en general, para las personas a las cuales les tenemos afecto, pero que también se revierten hacia nosotros, los hombres, porque una de las limitantes que tenemos pues es el expresar los sentimientos. La necesidad de afecto también se constituye en algo difícil de vivir como tal. En las relaciones de pareja habitualmente se cree que lo que debemos de buscar es la cuestión sexual y la satisfacción sexual, y luego todavía caemos, incurrimos en ese gran hierro de pensar que además pensarnos o pretender vernos como los grandes amantes, cuando las mujeres luego pues resulta que viven sexualmente insatisfechas, porque además otra condicionante ahí cultural es que luego las mujeres fingen el orgasmo y los hombres pues, nos la vamos creyendo por ahí que somos los Casanovas, ¿no? Y todo esto tiene implicaciones en la salud de muchas formas, ¿no? Voy a concluir diciéndoles, hablando de salud, los hombres difícilmente acudimos a solicitar atención médica en las instituciones al caso o en la medicina privada, porque no se aprecia como una conducta que sea propia de un hombre, salvo que sea una situación grave, ¿no? Un accidente, una enfermedad, muchas de las veces terminal, como puede ser el cáncer, situaciones de este tipo. Luego los hombres no utilizamos protección en las relaciones sexuales ocasionales porque también no es bien visto, como que no es de hombres. La cuestión esta de los intentos de suicidio, pues si lo voy a intentar y me quedo en el intento como que no es de hombres, se requiere consumar. Luego entonces, aun cuando lo intentemos en menor cuantía que las mujeres, debemos de ser altamente exitosos. Entonces no hay más de que o ahorcarse o pegarse un tiro, ¿no? Y bueno, pegarse un tiro además habla muy bien de ese hombre en el funeral, ¿no? Lástima que se murió, tan hombrecito que era. Y la cuestión de las adicciones. Las adicciones, bueno, además vamos muchas veces por las fuertes, y cuando se habla de alcohol, pues ya saben, ¿no? Hay que embriagarse y además es una competencia, ¿no? Muy constantemente las conductas masculinas van por el lado de la competencia. Entonces estoy en un grupo donde debo ser el capaz de consumir la mayor cantidad de alcohol, porque eso me va reafirmando, no importa que producto del estado ebrio tenga algún impacto en mi salud, o bien que a la larga termine con un problema de cirrosis en el hígado. Y en este contexto es que nosotros hacemos el trabajo tratando de concienciar a los hombres acerca de que deben de cuidar la propia salud, que se deben de responsabilizar además del cuidado de la misma, porque es común que cuando finalmente llegamos a asistir a una atención médica, porque ya no nos queda otra opción, nos llevamos a la pareja, porque la pareja es la que va a recibir las instrucciones de parte del proveedor de atención a la salud para que le cuide, porque pues finalmente, además, ¿no? Tenemos esa idea que tiene el reflejo en la contraparte, en la mujer, de que bueno, pues voy a ser como el hijo mayor, y la esposa o la pareja con la que vivo, lejos de estar en tal condición, pues como que se convierte en la mamá, ¿no? De toda esa familia. Bueno, pues gracias. Muchísimas gracias a Jesús Madrigal. Bueno, entonces damos entrada a la sesión de comentarios, preguntas, quejas, advertencias, lo que sea. Que sean breves, por favor. Yo tengo, gracias a Lassi y el expositor. Gracias. Yo tengo una pregunta para Lidia, porque las colonias que mencionaste en Mexicali son de muy alto riesgo. ¿Cómo lograste entrar a ese espacio y entablar este estudio con estos muchachos? Me parece una parte muy interesante que nos rescatar de tu presentación, que nos platiques un poquito más. ¿Cómo lograste empatizar para que te dieran la información que te dieron, ¿no? Porque sí son colonias muy peligrosas.
Le quiero decir a Jesús que en efecto el gremio de los médicos es muy difícil, con eso que tienen el poder de salvar vidas, hay una confusión profesional tremenda, pero también el gremio de los albañiles, y te vas al gremio de los maestros, y te vas al gremio de los abogados. ¿Sí me explico? Es un asunto de que la masculinidad está en todos los gremios, y los problemas de la masculinidad malentendida están en todos los gremios. Pero yo también quería preguntarte, en este trabajo que sé que ustedes hacen más en el sector de salud, ¿cuáles son los avances que tú pudieras encontrar? Yo trabajo mucho con jóvenes y lo que yo he visto es que es más fácil trabajar con jóvenes porque o cambian o cambian. Ya las mujeres ya han cambiado mucho, puedes medirlo de generación en generación. La transformación en las relaciones de las mujeres sí es muy notoria. Entonces, con los hombres jóvenes sí hay muchísimas más relaciones de equidad, de igualdad. Entonces, sí que como que en ese ámbito ustedes trabajan como que has descubierto que está cambiando. Yo pienso que el cambio de una nueva relación entre hombres y mujeres se va a dar más tarde o más temprano. Espero que sea más temprano, ¿no? Y por último, quiero comentar con Margarita que el tema de, yo no creo que México sea un país, un estado narconación. Yo creo que el tema del narcotráfico es transnacional y también en la cultura del narcotráfico están los valores de la masculinidad malentendida, eso sí, indiscutiblemente, pero además de esa parte sí me gustaría que comentaras esto que ves de la violencia extrema, que también es parte de las crisis de las sociedades, ¿no?, contemporáneas. Gracias. Gracias. Vamos a esperar si hay alguien más que quiera comentar, preguntar, cuestionar, aclarar. Bien, yo creo que me escucho bien sin necesidad de micrófono. Felicito a los ponentes, es la primera vez que escucho sobre este tema y la verdad es que estoy completamente decepcionado, totalmente decepcionado. Yo venía a saber qué era el hombre, sé quién soy, sé lo que somos los hombres, pero la verdad es que no entiendo. Por un lado se dice una cosa, por el otro se dice otra. Soy médico también, soy abogado también, soy sexólogo también, entonces tengo diferentes perspectivas de lo que es la masculinidad. Y la verdad es que me niego a hacer todo lo que ustedes dicen en una forma contextual, porque yo quería saber de ustedes qué es el comportamiento masculino, porque si nos vamos a las masculinidades, créanme, estoy de acuerdo con el doctor, en el sentido de que cada uno tiene su propia masculinidad y tiene su propia manera y manifestación de ser y de vivir. Y ahora sí entro a la sexualidad, que es una cosa mucho, muy importante y es bellísima, en donde cada uno tiene su propia sexualidad y la vive de acuerdo a su manera de ser y a su manera de vivir. Pero ¿dónde entra lo masculino y dónde lo femenino? Porque efectivamente tenemos una parte de, yo diría, de hormonas femeninas, no de femenino, de hormonas femeninas que me hacen ser, que me complementan como hombre para ser y manifestarme como tal. Y la mujer tiene sus rasgos hormonales masculinos que la complementan y que la hacen ser como es, hermosa, hermosísima, y que uno la ve, híjole, a mi edad, créanme, yo pasa una mujer, soy casado, tengo 46 años de casado, y la verdad es que veo y digo, Dios mío, qué preciosidad formaste aquí. Lamento ya tener la edad que tengo y la posición que tengo y el estatus que tengo, porque si estuviera joven yo me iba atrás de ella y trataría de convencerla de que lleváramos una relación de amistad primero y después lo que sucediera. Pero pero la verdad es que yo creo que tenemos que vivir dentro de una masculinidad, los hombres, en donde no se nos niegue la ternura que podamos tener, porque la tenemos, donde no se nos niegue la oportunidad de decir, ¿sabes qué? Tengo miedo verdaderamente a esto, y ¿sabes qué? En el matrimonio, en la pareja,
Tú ahora vas a responder y vas a hacer la fuerte, bendito sea Dios que te tengo. Déjame ahora ser débil, ¿no? Déjame recostarte en tu hombro, déjame sentirme cobijado en tu valor. O sea, ¿y eso me hace sentir femenino? ¿Eso me es ser femenino? No. Es mostrar una de mis etapas, una de mis capacidades, una de mis debilidades, que me hace fortalecerme como hombre, fortalecerme como masculino. A lo mejor estoy equivocado, puede ser, y lo acepto. Nada más demuéstrenmelo. Gracias. Acá, por favor. Sí, yo quisiera comentar que hace mucho que no escuchaba en un solo discurso las dos oposiciones, las dos exclusiones, las dos polaridades que nos marca la cultura occidental cristiana y democrática de una manera tan clara, tan llana, tan plana. También para mí es muy decepcionante escuchar esto hoy, porque ya se me había olvidado. Creí que pertenecía y ya soy grandecita, a la generación de mis papás, de mis tíos, porque yo lo que acabo de escuchar es algo totalmente bifocal, todo en duplo, ¿sí? No hay en medio, no hay lo que está entre lo masculino y lo femenino. Pareciera que hay una necesidad de reafirmar lo uno y lo otro siempre en oposición. Y en tenerle miedo de un lado y del otro lado cuando se pasa la rayita, ¿sí? Creo que eso es, el día de hoy para mí ha sido una lección, no se me debe olvidar. En general estoy de acuerdo, he experimentado, sobre todo también con los médicos, la implicación de lo que es ser médico y estar en una doble postura, estar entre Dios y los mortales, en un discurso no solamente de poder de género, sino de poder científico, del conocimiento científico, que no se suman, sino que se multiplican o se elevan a no sé cuántas potencias, porque al ser emitido en la población femenina, que normalmente son las que nos enfermamos, las únicas que aceptamos que nos enfermamos, tiene una implicación muy dura, muy de poder sobre eso, sobre ellas. Me voy a permitir también discrepar de la participación, creo que de Rebeca. Es verdad que en todos los gremios existe el machismo. El problema es que los médicos venden salud, venden un concepto de salud que no manejan, que no otorgan, justamente por las barreras que acabo de decir. Entonces es doble su prepotencia, es doble su implicación y su responsabilidad. Y basta decir, les voy a dar un ejemplo de esto es en primera persona, a mí me pasó. Yo tuve una hija a los 40 años con un desarrollo muy bueno de mi embarazo y de mi parto, y ya antes de que mi hija naciera fui al ISSSTE a que me dieran mi incapacidad, y el médico, sin voltearme a ver, vio en mi registro mi edad y volteó y me dijo: señora, a su edad esto es pecado. Y estaba en un hospital de un gremio que se las da de científicos, y entonces mi primera molestia fue, y mi única reacción fue decir: señor, pensé que había venido a un hospital y vine a la catedral, y hasta ese momento volteó a verme, no me había visto, no había visto si yo podía caminar, si había llegado arrastrándome o qué. Volteó a verme y me dijo: ¿cómo se llama? Dije: y comencé a tener personalidad, porque le dije que no me gustó lo que me dijo, porque lo cuestioné. Al final de cuentas, me dijo que eran de alto riesgo los embarazos de esa edad, a esas alturas de la vida. Y por más que discutió, después me dijo: es que es una cifra estadística, señora. Y le dije: ¿yo desde cuándo me llamo estadística? Yo soy otra persona, no sabe nada de mi vida, no sabe quién soy, no me puede juzgar, porque en realidad ya hice un juicio
Digo, decirme que era un pecado es un juicio. Ese es el problema que tienen desde su formación los médicos, desde que van a la prepa, desde que van a la facultad y les dicen, abusados porque ustedes van a ser los que están entre Dios y los mortales. Y para bajarlos de allí, solo cuando se mueren. Gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Alguien más? De preferencia ser breves, por favor, porque el tiempo nos come. Yo tengo una pregunta. Bueno, primero felicitarlos a las ponentes y ponente. Se me hicieron muy interesantes sus temas y creo que sí es bien importante poder llegar a este punto de estar hablando de estas nuevas masculinidades, ¿no? Precisamente para entender y para cambiar estas ideologías un poco que ya no se aplica, ¿no? en nuestra época. Mi pregunta es para Margarita. No me quedó muy claro la diferencia entre masculinidades hegemónicas y machismo, y me gustaría que pudieras decir un poco más sobre eso. Ok, gracias. ¿Hay alguien más? Bueno, Jesús, tu libro sobre masculinidad, cómo ser hombre. ¿Cómo hacer un hombre? ¿Cómo ser un hombre? Y lo tienes como hacer, con H. Así es, con H. No, no como ser. No, ¿cómo hacer? Porque todavía no son. Bueno, vale. Todavía no son. Es el aprendizaje. Sí. Y yo creo que el aprendizaje debe ser gozoso. Y entonces, los hombres, los seres humanos, debemos de gozar la procreación. Difiere mucho del santo varón que habló hace rato, que dice que no sé qué cosas dijo. Bueno, vale. Perdón, y me encanta que Oscar se sonríe así sabrosamente. Es que ese es el gozo. Claro. ¿Por qué ser tan serios, eh? Estamos en el colegio. Perdón, ya no me van a volver a invitar. No me van a volver a invitar. Lo siento. Bueno, Margarita, qué combinación tan extraordinaria. Filósofa. Uy. Esa filósofa y feminista me encantó. Exacto. Cuando tú le replicaste a Jesús y que te dijo no sé qué cosas, eso le pusiste el feminismo que asusta a tantos beatos que hay por esta tierra panista. Qué horror. También. Beatos, alguna gente que todavía... Bien, la procreación, me gustaría saber ahí la masculinidad y la procreación, cómo se da. Son tan responsables unos y otros, ¿cómo ven esa perspectiva de responsabilidad de la procreación? Esa maravilla de cuando se une ese espermatozoide maravilloso y ese óvulo. ¿Qué les pasó, ¿Dónde andaban ellos? ¿O cómo lo hicieron, Me gustaría que el médico nos lo explicara, porque a mí todavía no me queda claro. Tengo 5 hijos, pero quién sabe cómo fue. No lo sé, pero bueno, vale. Entonces, por favor, feminista, me encanta eso, dale. Tienes conceptos europeos, eres fronteriza. ¿Cómo se amalgama esto? Y cómo Margarita ahora, ves esa hegemónico. Ay, caray. Sigue siendo hegemónica la frontera con su presencia masculina azul. No te ríes, Jesús. Jesús, el próximo libro, ¿cómo va? ¿Cómo va ese libro? Muy bien. ¿Bien? Explícanos, por favor, las consecuencias para la masculinidad sobre esa regresión jurídica que vive el Estado sobre el séptimo constitucional local. ¿Van a ser ustedes cómplices? ¿Son cómplices, coacusados? ¿O a qué le van tirando? ¿O ya no? ¿O ustedes ya se van a negar a las relaciones? Porque, pues ya el embrión es más importante que nosotros las mujeres. Vale, gracias. Muchas gracias. Ya por cuestiones de tiempo con esto cerramos los comentarios. ¿O hay alguna más y nada más? ¿No? Ok. Vamos a darle la palabra a los expositores para que respondan concisamente, por favor. Empezamos con Lidia. La pregunta de Rebeca sobre cómo fue el acceso a las colonias. Pues el primer entrevistado en la colonia Bellavista, a mí me tocó trabajar ahí durante casi 2 años en la biblioteca pública. Está detrás de la cárcel una pequeña biblioteca y ellos vivían enfrente, entonces solos fueron a buscar. Él me decía que si no había trabajo ahí porque es como un parque, y así fue como empezamos a hacer una relación casi de amistad y me permitió que lo entrevistara.
Su papá también, pues el papá también se dedicaba a lo mismo y él nunca me permitió que lo grabara, pero sí me contó muchas cosas bien interesantes sobre me decía, tú tienes ojos y ves, tú sabes que aquí el 98% estamos metidos, o sea, es una colonia bien delictiva que viven casi todos del tráfico. El otro muchacho, Tony, por ejemplo, era un muchacho que trabaja en un car wash y él había hecho un intento de asesinato. Entonces yo iba a la Araceli, al gimnasio, y ahí fue donde él empezó a platicarme y me aceptó hacer una entrevista. Y ahí también es una colonia altamente delictiva y decía, yo de aquí a la Polvis te puedo conseguir lo que quieras, un arma, droga, de aquí a 300 metros. Y el otro que era el Walker de la Hidalgo, que también fue bien interesante porque él me contó toda la interacción que hay haciendo las pandillas de esta colonia, se llaman los demonios de la Hidalgo. Él fue a través de un estudiante de sociología que habían tenido un colectivo que le llaman Cruz, un CRU, se dedican primero se dedicaba eran de pandillas, pues estaban en delincuencias, armas, su papá era policía, el papá del Buc, y después se cambió al CRU y ahí se dedicaban al arte, sus discusiones eran sobre estética, pero ellos hacían graffiti, o sea, eran unos artistas, hacían cosas muy bien elaboradas, muy interesantes. Y yo quisiera nada más contestarle aquí al señor de que esto no es algo, es conocimiento científico. El campo de los estudios de la masculinidad inició hace como casi 30 años, en los 80s. Y como ya se había revisado mucho cuál era el papel de la mujer en la situación de género, ya venía de mucho tiempo atrás, desde los 50, 60, empezaron a preguntarse qué pasaba con los hombres, cómo se sentían los hombres, y en un inicio, bueno, hay muchas interpretaciones, hay muchas teorías, desde esas visiones muy esencialistas que dicen que el hombre existe una naturaleza, una esencia masculina y una femenina, y que hay como estos estereotipos, ¿no? Ya por naturaleza, hay otras, ¿no? Se van haciendo diferentes propuestas, algunas dicen que la masculinidad está en cambio, la mayoría tienen, creo que las más recientes es esa, o sea, la masculinidad hegemónica está a punto ya está muy agotada, está cambiando, hay muchos indicios, y tiene que ver también con la globalización, con que cada vez los modelos de masculinidad que se ven, por ejemplo, en los medios son muy diferentes. Los hombres ya se encargan de sus hijos. Bueno, pero desde estas diferentes perspectivas se entiende también que el hombre, el hecho de ser hombre, como lo explicaban ahorita también mis compañeros, es una carga pesada cultural, que ya no la soportan. Se les hace creer que son muy fuertes, y se espera demasiado, se tiene demasiadas expectativas de los varones. Entonces los varones de algún modo están también protestando contra esta etiqueta, pues carga cultural que se les ha asignado. No es la visión de atacar, es la visión de comprender, pues de mi punto de vista, comprender y entender en qué podemos equilibrar, en qué podemos ayudarnos y complementar para mejorar las cosas. Gracias, Lidia. Jesús. ¿Sí? Bueno, por principio de cuentas diría que esta parte de la dualidad pues es algo jodido, ¿no? O sea, lo blanco y lo negro como si no estuviera todo el arco iris. Pero finalmente de lo que les hablé un poco en el breve tiempo que hubo la posibilidad es de este trabajo que hemos hecho con hombres. Y pues yo diría que, bueno, no diría, estoy convencido que evidentemente la cultura machista goza de bastante buena salud. No, yo no veo ese avance como quisiera en pro de la equidad. De hecho, Chamerí mencionaba la reforma al 7º constitucional aquí en el estado de Baja California, que es pues una andanada, ¿no? Diría yo, de la clase conservadora para regresar a las mujeres en algunos de sus derechos. Una de las cosas que más nos produce temor a los hombres es que las mujeres se apropien de su cuerpo. O sea, si tradicionalmente, milenariamente nos hemos apropiado de su cuerpo, pues tenemos mucho temor de que lleguen a
en mayoría, evidentemente hay muchas mujeres que tienen la conciencia de que les pertenece su cuerpo, pero que como algo común, que sea ya en las mujeres que se apropien de su cuerpo, ¿no? Esta reforma al séptimo constitucional, que es una aberración jurídica verdaderamente interesante, que dice que a partir del finales del año pasado, cuando se une un óvulo y un espermatozoide, ya se le reputa como nacido vivo para todos los efectos legales correspondientes a esta unión, cuando sabemos que hay óvulos fertilizados que de manera natural se pierden, es decir, no se implantan sin que medie ninguna acción. Luego entonces es tan aberrante, pero es también del tamaño del temor de la clase pues conservadora, que ve en riesgo los privilegios que ha detentado milenariamente. Por lo que tú me decías, Rebeca, referente a, bueno, pero ¿y qué hay con el trabajo con los hombres, no? Bueno, los hombres necesitan o necesitamos, yo soy un macho en recuperación, espacios para hablar de los dolores que padecemos, para reconocer que muchas veces tenemos que ir por la vida con una máscara, fingiendo que no nos duele nada y que somos fuertes y que somos poderosos, porque eso es lo que la sociedad espera que seamos. Pero además, eso se refiere a la masculinidad dentro de la etapa productiva, porque recordemos que los niños son los hombres, niños, es una masculinidad muy diferente, y los abuelos, los hombres maduros, mayores, es otra masculinidad, ¿no? La masculinidad en edad productiva tiende a dominar también a hombres que no están en esa etapa. Perdón, por lo que decías, ¿tu nombre, perdón? Leopoldo. Oye, Leopoldo, pues yo estoy muy inquieto por algunos de tus comentarios, ¿no? Por ejemplo, esto de la sexualidad, y si tú eres sexólogo, pues yo la veo muy jodida por parte de los hombres y de las mujeres, el ejercicio de la vida sexual, vaya, no de la sexualidad porque es mucho más que eso, ¿no? Pero los hombres nos inculcan muchos temores. Al yo entrar a una relación sexual como hombre, socioculturalmente, no se me forma tanto en el disfrute, sino más como un ejercicio de dominio, de sometimiento. De tal manera que el hombre, cuando está en una relación sexual, tristemente, en la mayoría, me atrevo a decir, no se vive la parte del goce emocional. Es mucho por el lado físico, y esa es una pérdida tanto para los hombres como para las mujeres, ¿no? De ahí que en el trabajo que hemos hecho con los hombres, casi siempre porque tenemos un tema que es sexualidad, y hay cualquier cantidad de mitos absurdos, o sea, aberrantes en los hombres, como es el más conocido de que la mujer es núbil, o bueno, que cuando es núbil en la primera relación sexual va a sangrar, ¿no? Y si no sangra no lo es, o sea, todavía sigue, pues, o sea, es algo verdaderamente ignominioso, diría yo, para la inteligencia que pretendemos tener. Pero también en la cuestión de erótica, en el disfrute, o más bien en el no disfrute de la relación sexual, porque los hombres, por ejemplo, si nos tocan por ahí cerca del área anal, pues, o sea, se nos mueve todo el sistemita, ¿no? O sea, que casi como que si permito que me toquen ahí, ya implica que algo no anda bien conmigo, ¿no? Digo, nada más por mencionar la parte física, y la emocional, pues, o sea, como que a veces ni siquiera la contemplamos, y de pronto al hablar con los hombres acerca del disfrute emocional, de la importancia de tenerlo, de vivirlo, y de cómo nos limitamos nosotros, pero limitamos mucho a la mujer también. El clásico después de una relación sexual y que se llegó al orgasmo, si es que se llegó, que la mujer nos pide mucho el contacto físico, porque es importante, y los hombres, pues no, ya, se acabó, ¿no? Digo, eso es triste. Y referente a lo que decías, Chamerí, bueno, nosotros tenemos producto del trabajo con hombres, manual, pero es un manual de trabajo, es una guía metodológica de cómo hacer el trabajo con los hombres, porque, como les decía al principio, cuando lo empezamos a hacer fue muy difícil, fue una cuestión dolorosa, o sea, cómo abordar a los hombres.
y de un módulo inicial o un modelo inicial con 4 sesiones llegamos a hasta 10 sesiones, incluida sexualidad, autoestima, causas de mortalidad, cómo aprendemos a ser hombres, paternidad, que la paternidad es bien interesante, cómo los hombres nos privamos tanto, o sea, cómo tenemos tantas pérdidas, cómo la parte afectiva no nos pasa mucho por la cabeza y estamos muy pendientes de nada más de proveer económicamente, y hoy en día por las crisis ya ni siquiera llegamos a eso, y entonces eso también constituye una crisis para los hombres, porque esta inserción laboral de las mujeres como no se ha vivido como un derecho, sino se vivió, y sus orígenes básicos fue como una necesidad, cuando ya el hombre no alcanzó a ser el proveedor único. Entonces digo, hay tantas cosas, a mí a veces no me gusta escuchar esa parte de que se dice que la parte femenina en los hombres o la parte masculina en las mujeres, porque yo pienso que no hay parte masculina y parte femenina, más bien pienso que es una persona diferente, que vive sus emociones diversas, que no tendríamos que catalogarlas como masculinas o como femeninas, y mucho menos ligadas a hormonas, ¿no? Testosterona o estrógenos, sino son vivencias que tenemos diferentes en diferentes momentos de la vida y por diferentes circunstancias y estímulos y bueno, una serie de cosas, ¿no? Me callo. Gracias. Margarita. Sí, a ver, bueno, son varias cosas, ha pasado mucho tiempo y voy en primera instancia creo que respecto a lo que usted comenta, señor, que está seriamente decepcionado, creo que por un lado ha malentendido mucho de la información que hemos estado dando y por otro lado no es ni mi intención ni mi interés satisfacer a nadie, simplemente vengo a presentar un trabajo y usted puede estar en concordancia o en discrepancia. Yo acepto perfectamente esas críticas porque para eso estamos aquí, el diálogo se abre, pero un diálogo no es quien hable más fuerte, ¿me entiende? Y no es quien hable de una manera pues apelando a esa parte, no sé, romántica del siglo XVIII, que a lo mejor ya no es una cosa que esté en la que me interesaría hablar a mí o entrar en diálogo, pero si usted quiere podemos dialogar. No estoy aquí para satisfacer pues no sé, el deseo de conocimiento de ese tipo que usted pretende, porque creo que estamos hablando en discursos completamente diferentes, obviamente, y están contextualizados de una manera completamente distinta. Usted me está hablando del hombre del siglo XVIII, que es toda esta envoltura preciosista, pero yo estoy hablando de sujetos endriagos que tienen que ver con un tipo de masculinidad, pero no estoy hablando de todas las masculinidades, y también estoy hablando de una geopolítica y un contexto situado. Me refiero a aquí y ahora y México. Hasta ahí voy a dejar mi intervención con usted. Respecto a lo de narconación, usted puede no estar de acuerdo, se llama Rebeca, ¿no? Me parece muy bien, creo que es un concepto en el que yo he ahondado mucho más que eso, y hablo de la narconación no como una entidad física, sino como el estallido del concepto de Estado-nación, como un imago político. Más allá de que exactamente esto sea una narconación, no estoy legitimando eso. Por supuesto que muchísima de la gente que vivimos en este país no nos dedicamos a eso y estamos en contra de la violencia y estamos en contra de ese tipo de prácticas, pero sí estoy hablando de la necesidad de hacer unas taxonomías para comprender la situación en la que nos encontramos, porque tenemos que visibilizarla y porque si no hablamos de ello, sigue sucediendo sin que podamos de alguna manera hacer una crítica o una aproximación crítica respecto a esa realidad. Si no podemos hablar de ello, no podemos hacer nada, no podemos hacer una agencia efectiva en contra o para contrarrestar este tipo de situación. Por otro lado, también había una pregunta sobre lo de la violencia, ¿no? Si allí era sobre machismo y masculinidad hegemónica, y usted era sobre qué defino como gore o lo de la violencia. Sí, es un concepto, no en mi trabajo, y es que desafortunadamente ha sido muy poco tiempo, ¿verdad? Son 15 minutos y eso es parte de mi tesis doctoral, entonces obviamente explicar en 15 minutos esto es muy rápido. Pero sí, la violencia extrema, no es que no haya existido siempre la violencia, y la violencia es una
una de las transversales que ha guiado, ¿no?, a la humanidad de una manera, no estoy diciendo que sea algo no es nada nuevo, pero la manera en que esta violencia se ejerce y sobre todo se espectaculariza en los medios de comunicación, y cómo se hace de la violencia un negocio, una forma de economía informal que está aportando mucho de la economía subsumida y de muchos de los ingresos del Producto Criminal Bruto, del que yo hablo, del Producto Criminal Bruto en este país, pues sí, tiene que ver con la violencia y con la comercialización de esa violencia y con la espectacularización de esa violencia y cómo esa violencia explícita, porque no es que solo los maten sino que hacen todo como un show sacrificial de desmembramientos y de cosas así. Yo creo que eso también tiene que repensarse, porque el concepto de violencia se está transformando de una manera bien contundente en este momento, ¿no? Y bueno, el gore lo pongo sobre todo como una imagen que entendería mucha gente, sobre todo en mi generación, generaciones más jóvenes y a lo mejor generaciones después, pero hay gente que es entendida sobre cine, pero sobre todo es porque tenemos una memoria como muy visual, estamos creados como muy visualmente, y entonces el gore sí es una buena analogía entre todo el proceso de ejercicio de la violencia sobre los cuerpos, como lo representan en el cine, y también porque hay una cosa que se llama argumento de no ficción. Hay un término que es un argumento de no ficción, que es lo que está ocurriendo ahora, que se ficcionaliza de alguna manera para volverse rentable o para volverse espectral y que no parezca algo que esté sucediendo realmente, ¿no? Para borrarlo como de la conciencia y de la agencia de la ciudadanía. Luego, por otro lado, allí me preguntaban sobre machismo y masculinidad hegemónica. ¿Cuál es la diferencia? Mira, la masculinidad hegemónica está emparentada con el patriarcado, ¿no? Con la idea de que, y con el sexismo, que todas las mujeres son inferiores, pero a través de la historia, la división sexual y reproductiva, a través del trabajo, el trabajo y la reproducción. Y eso, el machismo es un término que a nosotros nos suena muchísimo, pero no se acuña hasta los años 50, es acuñado por Lewis, y son características que ya existían obviamente en las culturas de una manera distinta, se ejercen de una manera distinta, pero este hombre las identifica como unas características propias, sobre todo de sujetos latinoamericanos que él estudió en 1959 a 1961. Entonces, lo que este hombre hace con machismo y machista es una taxonomía para explicar al patriarcado o las formas de ejercicio del patriarcado de alguna manera. Esa es la diferencia. Y luego había alguien más. Sí, que hablamos en dicotomías, por supuesto. En este momento se podría hablar de otra manera, y de hecho mi interés es no hablar desde la dicotomía femenino-masculino, porque creo que son categorías que, si bien están en uso, porque están en uso de una manera impresionante, serían categorías a desplazar de alguna manera. Lo que pasa es que sí que tenemos que hablar con este tipo de categorizaciones dicotómicas, porque la gente tenemos que ponernos de acuerdo en cuanto a discursos, saber desde dónde estamos partiendo, pero eso no significa que nos quedemos en la superficie de estos conceptos, sino poner unas boyas de comunicación que podamos entender todos en este momento. Y por supuesto que yo apelo a ir mucho más allá del femenino y el masculino, y no reducirlo a las hormonas. Por supuesto, las hormonas me parecen una cosa muy interesante. Recomiendo un libro que se llama Testo Yonki, que es de una filósofa española que ha hecho incorporaciones de testosterona en su cuerpo, y hay toda una revolución molecular en el cuerpo de esta mujer, y habla de todo lo que sucede. Pero fuera de ese tipo de hormonas, no creo que el discurso vaya por ahí. Y muchas gracias también. Yo no sé si hay más tiempo, yo creo que hasta aquí. ¿Ya está? Ay, perdón, no le contesté, pero se lo contesto ahora. Lo hegemónico, la frontera es hegemónica, la frontera. Lo que pasa es que creo que hay una idea muy tautológica de lo que es una frontera, ¿no? Como a partir de que Canclini dice en el 89 que Tijuana es un laboratorio de posmodernidad, como que todo el mundo se lo creyó, y los tijuanenses fuimos los últimos en enterarnos. Por supuesto que la frontera es muy contradictoria, tiene unas derivas bien interesantes, es propicia para hacer un montón de cosas, pero también hay muchas identidades que tienen que ver con las tecnologías de género, con las tecnologías
ejercicio de la violencia, en nuestro caso, con la economía negra y con un montón de cosas que no están como suficientemente complejizadas en un discurso, ¿no? No es todo festivo, no es todo lindo, no es todo posmoderno, sino que hay muchos remanentes de lo que es hegemónico en esta frontera, porque está compuesta de tantas cosas y de tantos sujetos. Entonces, por supuesto que no puede haber como un discurso coherente sobre ella, pero estamos tratando de hacer una taxonomía desde algún sitio. El mío es desde la violencia y desde esto, ¿no? Pues muchas gracias por las preguntas. Bueno, gracias a los expositores y gracias a ustedes por su presencia. Saliéndome un poco de lo que está programado, voy a hacer un tipo de relatoría. Espero que no caiga en un tipo de ponencia extrema. Pienso que los estudios sobre masculinidades como un campo emergente de investigación académica le deben mucho a los movimientos de mujeres, y esto es algo innegable, a las teóricas feministas y últimamente a los estudios de género. Yo creo que la mayor contribución de los estudios sobre masculinidades es que nos han ayudado a diferenciar esas concepciones esencialistas entre sexo, categorías de sexo y lo que es la construcción o el hacer género. Las masculinidades entonces son un concepto, son una construcción histórica y sociocultural, son discursos y prácticas que construyen no solo los varones, sino también las mujeres, los hombres entre sí y las mujeres incluso entre sí. Lidia Suárez nos presentó los relatos de algunos varones, en tanto discursos hechos públicos que revelan lo que la autora llama las utopías masculinas, pero de fondo observamos cómo dichas utopías se traslapan con las experiencias masculinas sobre ser y actuar como un hombre, ya sea ante otros hombres o las mujeres, ya sea haciendo uso de la violencia, o traspasando fronteras o incursionando en espacios de interacción delictiva. Pero creo que es conveniente ir más allá y explorar cómo los relatos son cuestionados y redefinidos al mismo tiempo en diferentes espacios y situaciones de interacción social. Por otro lado, Margarita Valencia nos presentó un análisis y reflexión filosófica, como ella misma se posiciona, de conceptos como macho y machismo, exponiendo, son conceptos aparentemente obsoletos, fuera de moda, pero su vigencia sigue siendo una vigencia relevante, pues se articulan con eso llamado la masculinidad hegemónica de una u otra forma, y especialmente con otros conceptos como son eso llamado la crisis de la identidad masculina o de las masculinidades. Sin embargo, en contextos de cambio económico y cultural es necesario, y esta es mi apreciación personal, no solo hacer una revisión de tales conceptos, que a propósito las nociones de macho y de machismo de Óscar Luis han sido duramente cuestionadas y refutadas por estudios antropológicos y sociológicos contemporáneos, sino también hay que cuestionar a sus autores, o sea, como el mismo Luis, como Robert Redfield o Bob Conner, además de hacer exégesis profundas a la luz de nuevos ejes de análisis, como son los cambios estructurales y la transformación de prácticas culturales masculinas o de ideologías propiamente masculinas, ¿no? Sin embargo, hay que tener cuidado de caer en un extremo posmoderno, perdiendo de vista la diversidad y traslape de los comportamientos de los varones. Finalmente, Jesús Madrigal, yo creo que lo importante de esto es que más allá, o mejor dicho, en complemento con la investigación académica, lo que Jesús nos ha presentado son las experiencias concretas de cómo el servicio médico y la salud, especialmente hacia los varones o de los varones, da nuevas pistas sobre los discursos y prácticas de diferentes actores, ya sean médicos o ya sean pacientes, ya sea en cuanto a la salud propiamente, a la atención que se le puede dar a los varones, o a los significados y usos del cuerpo o los abusos del cuerpo masculino, etcétera, ¿no? Todo lo anterior expuesto, así como lo comentado y lo cuestionado, sin lugar a dudas nos da nuevos textos, pero también nuevos pretextos para repensar eso que se llama la construcción de masculinidades, ya sea desde la filosofía, la sociología o el ámbito de la salud. Muchas gracias.